he venido del planeta muy muy lejano a comprender de las tradiciones y costumbres de ustedes terrícolas. No, mirá, Darth Vader. Hijo de puta, nunca viste Transformers, ¿no? Podrían decirme, no, para Rápido y Furioso prefiero la de Vin Diesel. ¿Podrían decirme por favor cuáles son sus tradiciones para reunirse y aunarse alrededor de una fogata? Aunque no sé qué es una fogata. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Optimus Prime. Acá en la Tierra, al igual que me imagino que en otras culturas del mundo, utilizamos Optimus Perro Primo. Optimus Perro Primus. Tenemos a la música, que es básicamente una conjunción de sonidos que suenan bien y nos retrotraen a otros pensamientos subjetivos. O algo así, alguna definición debe haber en la academia. Pero bueno, tenemos la música para comunicarnos. En este país, por ejemplo, tenemos a la cumbia villera, Pala Ancha, la mejor banda de toda la Argentina. Tenemos el rock nacional, tenemos el folclore de distintos ámbitos. Y también tenemos el consumo del imperialismo estadounidense, como por ejemplo la música de la cantina de Star Wars y Taylor Swift. ¿El imperio de dónde? Debemos derrotarlos si son del mal. Sí, hasta que ustedes estuvieran apoyándolo cuando derrumbaron todo el sistema nuclear iraní, me acuerdo de la película de Transformers. Yo no fui. Eso chicos, acuérdense que... Ese fue Megatron. No, Megatron literalmente era... Boludo, eso es una locura, que en Transformers estaban apoyando los... ¿cómo se llama? Los Autobots estuvieron apoyando a Estados Unidos, desmantelando el proceso iraní de armas nucleares, y mientras Megatron estaba tratando de destruir a los Autobots. Entonces me parece que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y bueno, yo estaba peleando contra robots gigantes. Justo estaban ahí, bueno. Lo siento. Y ahora, decir, bueno, chicos, ustedes que son un grupo de frikis y que se reúnen en la Friqueteca, este espacio particularmente en Radio Centella, y con la sesuda introducción que acaba de hacer quien les habla, dirán, bueno, hablarán de Transformers y todo lo que ese lore friki representa. Pues no, mis cielas. Hoy vamos a hablar de música. Sí, ninguno de los cuatro somos músicos, él un poco, pero dejó de ejercer. Pará. Dejó de ejercer. Músico igual, te tocaba la guitarra en la plaza a los 17 años y mientras me llevaba mate. Todo sea por chamullar. Pero el punto es que... La flauta dulce de cuenta. Yo toco el Sí. ¿Y la flauta salada? No. A esa no la... Ay, no, ya está demonizado. Hitler. Hitler, no, músico. Pero bueno, sí, hoy nos encontramos hablando de la música. Nos vamos a ir un poquito de lo friki. Obviamente vamos a atravesar de algunas cuestiones, algunas problemáticas del friquismo, pero vamos a estar concentrándonos en uno de los culturos pop, en uno de los consumos pop más grandes, que es la música, que es algo que nos recontra atraviesa y de lo que no podemos escapar como sociedad. No vamos a hacer un análisis técnico y matemático de qué es la música, cuáles son las vibraciones que se necesitan, qué entra y qué no entra dentro del marco de qué es música o no, sino que vamos a hacer cómo interpela en la sociedad, y porque somos proyectos de científicos sociales, básicamente. Sí, además, si lo llegamos a hacer o si atentamos con... Tenemos la facultad de arte acá a 4 cuadras, vienen, nos linchan, nos pegan un par de trompadas y se van. Si quieren venir, que vengan. Yo creo que entre nuestros oyentes hay dos de música, así que ya escribirán. Les pedimos perdón. Y tenemos que aclarar una cosa: somos estudiantes de historia, así que somos expertos opinólogos. Así que fúmensela. Nosotros sabemos cosas, punto. Nos gusta hablar. Somos argentinos y de historia. Totalmente. Y ahora, yo voy a dar el pie inicial. Yo voy a darles el pie inicial. Porque el... Nada, nadie, porque el pie. Y está bueno, ahora que estamos en la copa, el pie. El pie de salvavidas. El tema está en cuál es el origen de la música, si quieren. Antes de empezar con todo, es como, bueno, ¿cuándo empezó? Y ahí yo descubrí hace unos 10 años, unos arqueólogos descubrieron el instrumento musical más antiguo, que ahí nos puede dar como cierta noción de, bueno, en qué momento el humano o los humanos empezaron a tener por ahí un pensamiento más abstracto, y esto de, bueno, interpretar sonidos de distintas formas. Y resulta que el instrumento más antiguo es una flauta,
hecha con hueso de mamut. Y todavía están discutiendo si le hicieron los sapiens o los neandertales. Lo cual me parece fabuloso. Hubiera sido mucho más sencillo si cualquiera de los dos lo hubiera firmado. Totalmente. Pero no. Hoy por hoy ya está más que claro que nosotros somos híbridos entre los dos. No es que los neandertales están por fuera, ni son inferiores, ni nada. Por ende no sería raro que también podrían haber tenido música. ¿Por qué no? Y ahí, bueno, también es como, bueno, en un principio que habrá marcado esa música. Yo creo que por ahí tendría que haber sido más una cuestión como recién Optimus lo planteó, el tema de reunirse en el fogón, contar historias, tomar algo, ponerse al día. Ahí tranquilamente la música debe haber aparecido, algo que no estaba durante el resto del día cuando todos estaban en pura supervivencia, básicamente. Yéndonos por ahí de lo científico, lo abstracto, que si decimos mentimos acá, yo creo que hay una cuestión con la música que es una especie de lenguaje. Sí. ¿No? Y hay una dicotomía muy enorme que está entre lo que es un lenguaje, podríamos decirlo, científico, racional, y un lenguaje irracional, ¿no? Y lo voy a poner con un ejemplo claro. Cuando hablamos de amor, por ejemplo, hay un montón de canciones de amor, hay un montón de canciones que hablan de bueno, sentimientos heridos, de sentimientos buenos, etcétera, etcétera. Y muchas veces la música, desde la melodía hasta la letra, logran llegar a transmitir un mensaje mucho mejor que el lenguaje escrito o el lenguaje científico. Imagínense tratar de definir el amor o tratar de explicar una relación y lo que te hizo sentir esa relación. Es mucho más difícil escribirlo que interpretarlo en una melodía. Con solo 2 minutos de una melodía podés llegar a sentir. Básicamente la música te hace sentir de una manera que por ahí se puede interpretar como irracional, ¿no? Sí, yo creo que ahí tiene que ver un montón en cómo nosotros nos educamos. Me parece interesante lo que plantea acá Tommy, porque, a ver, no todos, o sea, si vos agarrás a alguien que nació en Argentina hace 150 años y le decías, tarareame a una melodía que te parezca triste, sería radicalmente a lo que plantearíamos hoy, porque bueno, hay toda una construcción sobre cómo nosotros interpretamos como una música triste. Yo creo que ahí, por ejemplo, el consumo del cine ha sido fundamental para eso. Y un poco más a pensar a una discusión, una gran discusión, que es, por ejemplo, la música de las películas, los soundtracks, el OST, las bandas sonoras, que, por ejemplo, utilizan distintos recursos. Vamos a traer acá Star Wars, que tenemos, por ejemplo, queremos hacer algo épico, queremos hacer música épica, ¿y qué se escucha? Violines y cantos gregorianos, habías dicho hoy. Cantos gregorianos, una cosa que es así. ¿Por qué? ¿Por qué un canto gregoriano? Y que además no tienen letra, no son en latino, están hablando con latino. O sea, agarran y básicamente están haciendo bla 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 bla, pero de una manera que suena muy épica. Están construyendo como un lenguaje en realidad que quede bien en la película para que quede más rock. Actually. A ver. No, porque iba. Actually. Ok, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Va, amigo. Listo. Mi actually es. De hecho, existe notas que refieren a. O acordes que refieren a momentos alegres y tristes. Sobre todo los acordes mayores remiten a esta cosa más de tranquilidad o de felicidad, entre comillas. Y las notas menores suelen traer sentimientos de melancolía o tristeza. Por ejemplo, Lunita Tucumana o Samba para olvidar están hechas en notas menores, justamente. Capaz no todos los acordes son menores, pero las escalas o las entonaciones generales están hechas en menores. Al revés de, por ejemplo, música, no sé particularmente de Star Wars, pero por ejemplo en la canción de The Shire tengo entendido, acá musicólogos y musicólogas del mundo unidos y cagadme a pedo, tengo entendido que va por ahí la mano. Va el segundo actually. El segundo actually es que la música de Star Wars y de cualquier película así que utilice ópera
no salen de un repollo. En realidad las primeras interpretaciones que se utilizó música, las primeras obras, llevaban ese tipo de música para retratar momentos cúlmines, momentos felices, momentos de inicio, momentos de cierre, momentos en que muere alguien. Y si vos te pones a mirar una obra wagneriana, no vas a notar mucha diferencia con el soundtrack de Star Wars o del Señor de los Anillos. Y eso tiene que ver con que se instaló un canon en Europa hace 200 años sobre cómo se instalaba. Al fin y al cabo, una de las formas de definir Star Wars, que no es ciencia ficción, es un western, es una película de samurái, también es una ópera. ¿Podrías explicarme entonces cómo es que existen patrones hegemónicos y contrahegemónicos de la música? Ahí Sí, voy a estar todo el día con esto. Para mí un buen ejemplo de contraste con eso, yo me acuerdo de Avatar, que Avatar es una producción que es medio casi completamente estadounidense, ¿no? Pero la música de Avatar está buenísima y siempre me causaba como, no sé, una sensación muy piola, que es que en las escenas épicas de batalla utilizaban música e instrumentos orientales. Y perdón, ¿estás hablando del calvito que vuela o de los monos azules? Es una vergüenza que me estés haciendo esa pregunta. Respeto. Es claramente de los monos azules. La concha de tu hermana. La concha de tu hermana. Usted no puede decir semejante barbaridad. Es la segunda vez en el mes que me dicen eso, estoy muy enojado, boludo. La decadencia del mundo occidental, boludo, con razón gana Le Pen. Entonces, ¿Avatar es un anime? Yo digo que sí, pero solo para hacer enojar a los otaku. Pero sí que esta cuestión de, por ejemplo, cuando están en una batalla así como épica, utilizan esos tambores. O sea, no sé porque no tengo un carajo de idea. Chacata, chataca, chaca, chacata, chataca, chaca, chaca. Que está buenísimo, boludo. Yo digo, Cuestión rítmica, digamos que es muy buena. Y ahí yo lo relaciono más con lo tribal en general, pero sobre todo creo que lo afro. Lo afro tiene mucho eso del tambor como el instrumento fundamental. Y ahí, para marcar el ritmo y todo, es genial. Ahí podemos enlazarlo un poco con nuestra ciencia, la historia, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo es que hay, cómo es que los mismos conjuntos de personas, o sea, personas esclavizadas traídas de África, en su mixtura con las personas que ya estaban viviendo en este continente, en los albores del siglo XV, XVI, XVII, se mezclan, hacen música, y cómo es que, por ejemplo, en Estados Unidos surge el jazz, por ejemplo, y en otros lugares surgen ritmos mucho más marcados, como por ejemplo salsa, merengue, cumbia, que tienen esas percusiones fuertes. Y es que tengo entendido, quizás acá me puedan corregir, tengo entendido que cuando llegan a las plantaciones de algodón y demás, a las plantaciones mejor dicho, en Estados Unidos les prohíben a las personas esclavizadas usar tambores, porque se creía que era la forma de comunicarse que tenían las personas esclavizadas. Entonces se les prohíbe y se les da instrumentos de blancos para que hagan sus cosas de negro. Sí, entonces, eso es por un lado. Por otro lado también tenían prohibido el reunirse, no en todos lados, ¿no? Según la región cambiaban las leyes, pero había lugares en los cuales no podían reunirse, ni festejar, ni bailar, ni nada. Entonces hay muchos bailes que antes eran como mucho más alegres y seguramente saltaban y hacían un montón de piruetas. Y ahora, en lo que quedó, digamos, de la época colonial, bailan como agachados justamente para esconderse en las cañas de azúcar de que lo vean los amos. Chicos, perdón, no puedo. Aprovecho este momento para hablar de capoeira, muchacho. Totalmente. Capoeira, arte marcial, baile, música, que es literalmente la manera en la que tienen los esclavos en Brasil de poder practicar artes marciales y música al mismo tiempo, pero bueno, ¿cómo se dice? Escondido como un baile, solamente como un baile. Un gran exponente de dos grandes exponentes del arte marcial capoeira, podemos poner a Eddie de Tekken, de la serie de videojuegos Tekken, o Osvaldo Laporte en Custodio de este amor. Está... Anda a chequearlo. Bueno, pero ¿Podrías decirme entonces por qué es que la música congrega gente? No, lo que yo iba a comentar es que los primeros programas que hicimos, cuando los hacíamos afuera y no nos cagamos de frío,
esos hermosos programas. Han pasado años, jefe. En esos programas habíamos hablado del imperialismo, de la subalternidad, de sujeto subalterno, que son todos términos recontra rimbombantes de nosotros los que estudiamos historia. Pero acá tiene que ver mucho la música con eso. A lo largo de la historia nos encontramos con que la música aparece en todos lados. Y donde no aparece para nosotros... No, después lo mirás vos. Bueno. Y donde no aparece para nosotros es porque no registramos los sonidos del pasado. Por ejemplo, los campesinos tenían un montón de melodías, un montón de ritmos. Se puede decir incluso que los campesinos, mientras estaban cosechando ahí re tranquilos, hacían como hoy cuando nosotros salimos a caminar a la calle y nos olvidamos los auriculares, nos ponemos a cantar. O sea, es por eso... No, mi esquizofrenia pega para otro lado, pero banco. ¿Y en ultramar? Y en ultramar todavía más. Es más, incluso las canciones no eran individuales, se creaban en colectivos, se creaban melodías que eran en comunes. ¿Cuántas veces nosotros encontramos canciones tipo tradicionales que son tipo de jardín o que tienen la misma melodía pero tienen otra letra? Bueno, eso era muy normal porque una de las prácticas sociales, además de la reunión para cantar o alrededor del fogón, etcétera, etcétera, también era cantar en los espacios de trabajo. Cuando los campesinos pasan del hogar comunal, de la comunidad campesina, a las ciudades y están desarraigados, una de sus formas de resistencia en la fábrica era cantar. Y eso lo podemos ver muy bien retratado, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos, los hobbits cantando, festejando, estando todo el día de joda. Eso es una comunidad campesina. Comunidad campesina europea. Comunidad campesina europea, pero lo podemos llevar a otros lados. Bueno, acá había, ¿no? Te tiro una, por ejemplo, para sumar. ¿Vieron el Mundial de Sudáfrica? Sí, ya sé para dónde vas. Bueno, ¿cuál es la canción que salió? Perdón. ¿Cuál es la canción que salió? Waka Waka. Waka Waka. Bueno, la parte que está, si mal no recuerdo, en bantú. Es una canción tradicional, es una parte tradicional de una canción folclórica bantú de África, que está repartida en muchos países, en muchos pueblos. Pero bueno, tenemos también muchos ejemplos. Un claro ejemplo de una canción que salió, pero explotó hace unos años, que fue Bella Ciao. Bella Ciao no es un invento de los partisanos comunistas en el monte italiano, sino que es una canción campesina, probablemente muy antigua. Yo esto me acuerdo porque lo contaba Portelli, que es un lingüista que trabaja la historia oral y sobre todo en sus últimos trabajos en la música popular, la música campesina. Contaba eso, de que en Italia vos te encontrás con canciones como Bella Ciao, que en realidad son viejas canciones campesinas que han sido apropiadas por los movimientos comunistas, que a la misma vez algunas canciones comunistas se podían ver que eran viejas canciones, hasta pueden ser fascistas, hasta pueden ser previas al capitalismo, porque tenían palabras como el honor, que no eran palabras utilizadas dentro de la cultura comunista en sus canciones. O por ejemplo, también, ¿cómo se llama? Las canciones, muchas estadounidenses, son canciones irlandesas o antiguas canciones anglosajonas, que son... Sí, todas esas, claro, todas esas son viejas canciones. Andás a ver, no hay manera tampoco de saber. Bueno, el juego de la oca. El juego de la oca es antiquísimo, pero antiquísimo. Es más, oca me parece que significaba algo... Eso es como un ganso. Un ganso. Refiere a una palabra muy vieja. También tenés ejemplos como, por ejemplo, la canción acá, Duerme Negrito, Samba Lelé, que son canciones que remiten a ese pasado negro que tiene Argentina, que está muy, sobre todo de la parte porteñocentrista que tenemos de la historiografía, está muy invisibilizado, pero tenemos mucha raigambre de las personas esclavizadas de África, mezclada con las personas... póngale etiqueta, pero casi servil de los pueblos originarios de acá, con resistencia constante, en donde por ejemplo tenés a Samba Lelé, se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna. Esa canción en realidad está hablando de alguien que se quiere escapar del trabajo forzoso. O por ejemplo Duerme Negrito, que es en un momento claro de la canción dice:
que si no se duerme viene el diablo blanco y Sass le come la patita. O sea, claramente la música y resistencia siempre están muy arraigados, sobre todo cuando viene de sectores populares, subalternos, bajos, poner la etiqueta que quieras, pero tiene que ver con eso. Mucha gente se reúne a veces a compartir lo único que tiene, que son relatos, experiencias, y lo hacen a través de lo que pueden hacer, que es música, o contar historias, o contar historias a través de la música. Bueno, con esto estamos hablando, nosotros por la carrera que estudiamos sabemos que se le da mucha importancia al documento escrito. Pero con esto que estamos hablando justamente, en estos últimos años... Perdón, pero le velé la vida. En estos últimos años que estoy como especializándome en el tema de los afro, resulta que los afro sí tenían historia, mitos y un montón de cosas re interesantes, pero cantado. Entonces, muchas veces pasó que ahora, que hay un montón de afroamericanos que van a África de nuevo a buscar sus raíces, descubren cosas como, por ejemplo, llevan su tambor de nuevo para allá y allá le dicen: no, pero este tambor está desafinado, no suena como el clásico tambor nuestro. Y entonces ahí también ves cómo para los africanos el tambor que suene de determinada manera marca un ritmo y por lo tanto es parte fundamental del relato. Y como los otros, por sus vivencias, el tambor suena distinto y entonces crean otra rama. Claro, no es simplemente un objeto para... O sea, desde el punto de vista del blanco esclavizador, el tambor no es simplemente un objeto para que el negrito haga ruido, sino que es un medio de interpretación, comunicación y de canalización de esas vivencias. Exactamente. Eso, y yéndonos para el lado blanco para ir haciendo contraste, hoy vamos a jugar así: vos sos el de África y yo soy el de Europa. Pero yo sería el americano en este triángulo de comercio. Sí. Soy una plantación. Soy Optimus Prime, explícamelo. Y Augusto es Oriente. Claramente. Y toca el terapia. Pero es muy interesante porque, volviendo a la cuestión del documento escrito, hay un montón de cuentos, relatos, que los leemos escritos, los leemos como cuentos, pero en realidad eran canciones. Y perdimos la melodía. O por ahí hay melodías que están unidas a ese tipo de cuento y nosotros no lo sabemos. Eso suele pasar un montón. Y eso nos rompe un montón del esquema del relato. Pero además de eso, hay otra cosa que con esto hablamos un poco del legado de la música, que es que ¿saben de dónde viene el lenguaje musical? Tipo do, re, mi, fa, sol, así. Actually. No, yo sí. Bueno, viene de la iglesia. Dale, tira todo actually. Los griegos también, y es previa a la iglesia. De hecho tenemos toda la escala dórica y jórica, creo que son previas a la iglesia, pero sí, la normalización y la escritura de la música es gracias a la iglesia cristiana de Occidente. Es más, la música empieza con los instrumentos más grandes, digamos, así tipo que son el órgano, ponele. Lo previo a la ópera es el órgano. ¿Y el órgano dónde se establecía? ¿Dónde se armaba? En las iglesias. ¿Para qué? Para transmitir la monumentalidad. Hay una iglesia que acá voy a mentir muy feo, pero no en el concepto. Hay una iglesia que tiene un órgano muy grande, que es como el órgano más grande del mundo, que va en conjunción con la arquitectura de la iglesia. Básicamente todos los tubos del órgano pasan por toda la estructura de la iglesia para que suene acústicamente por toda la iglesia. Nice. Yo quiero enorme. eso para mi casa. La catedral tiene uno también, me parece. Sí, todos los miércoles, de hecho, si mal no recuerdo, las 3 creo que tocan, 3 o 5 tocan. Vayan, es hermoso. Me imaginé la catedral acá sería Plaza Moreno, para quien no sabe, en La Plata. Entre las intersecciones de las avenidas 13, 51 y 53. Pero me imaginé a los que están tocando el órgano tocando la cumbia de los trapos, por ejemplo. Igual es muy importante eso porque hay una asociación del órgano y de la música clásica como música monumental, y eso está muy vinculado al poder. El órgano representa el poder a propósito. Había una cuestión performática de la música, de cómo sistematizar la música, de cómo escribir música y cómo representarla, ya en la Edad Media.
La idea de la iglesia, por ejemplo, era construir algo monumental para marcar la distancia entre lo sagrado y lo cotidiano. Entonces venía un campesino, poner acá la catedral, que nos pasa a nosotros. O sea, vamos a la catedral y decimos, ay, qué linda la catedral. Yo todos los días que paso digo, ay, qué linda la catedral. Es enorme la catedral, implica un montón de recursos y todo lo que está hecho dentro de la catedral tiene que implicar monumentalidad. Y la monumentalidad en una época donde el campesino no veía más que bosta de vaca y birra, y enfermedades y matanzas. Eso es la vida. Volvamos a la edad. Una gana de morir por un hachazo en la cara. Unas ganas de tener una esperanza de vida de 20 años. Yo ya hubiera muerto hace 10. Era puro rock, amigo. Déjame mandarle un saludo a mi hermana, que acá aparece como Danae Chayanne, y dice aguante Chayanne, aguante el papi de Latinoamérica. Aguante Chayanne. Ten cuidado con lo que vas a Y decir. hablando de Chayanne, le queremos mandar un saludo al Barba, un compañero acá de la Friquioteca, nuestro Chayanne, El que papá de la friquioteca. sí, que la verdad que es una persona fundamental para este espacio, para este lugar y para todo, y le queremos mandar un saludo y un gran feliz cumpleaños. Y Optimus Prime también te desea un feliz cumpleaños. Optimus Perro Primus era. Desde el planeta de los planetoides. Pero bueno, no, esto es lo que hablamos, lo que hice Tomás, de la iglesia formando algo monumental, que es como grande, poderoso, soberano. Digo, volvimos al canto gregoriano, muchachos. Nosotros ponemos música de época y sale el canto gregoriano, que es un canto plenamente cristiano y católico, además. Y tiene poder. Eso es lo que tiene. Y transmite épica. O la música ortodoxa cristiana también es, para mí, todavía madura, está buenísima. Bueno, pero esto que hablan de la iglesia, justamente ahí introdujeron todo lo que es los salmos y demás, porque de esa forma la gente se engancha más. Si le vas a leer la Biblia de corrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, bueno, ya está, me voy, viva Satán y a la goma. En cambio, con el tema de los salmos uno dice, ah, bueno, esto tiene ritmo, uno se engancha, hay como toda otra cuestión, me parece, y tiene que ver con esto que decís vos del poder. Sí, pero exactamente por eso yo lo traigo, más que nada para que hagamos un ejercicio mental de comprender que lo que vieron en ese momento, ¿no? A ver, la Biblia, agarremos la Biblia. La Biblia es un relato que tiene sus momentos de inicio, de final, momentos épicos, momentos de tristeza. Momento donde una salsa ardiente te habla. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para retratar musicalmente la crucifixión de Cristo? Bueno, en las iglesias de la Edad Media que tenían sus órganos puestos ahí, estaban pensando acordes para transmitir la tristeza y la alegría de la muerte y resurrección de Cristo. O la pasión, el hecho de saber que te vas a morir y lo haces por una causa. Ahí hay toda una cuestión, bueno, yéndonos a como bien por las ramas, se dice que los precursores de la psicología y del análisis de control de masas vienen de la iglesia. Bueno, el confesarse, Le sumo algo más a esta hermosa ensalada, que es el hecho de que en el siglo XIV, XV se empezó a discutir si tenía que seguir prevaleciendo el latín o había que ir traduciendo a cada uno de los idiomas, porque ahí también no es lo mismo el transmitir en tu propio idioma que en uno de un imperio que, si vamos al caso, ya estaba fragmentado hacía 1000 años. Entonces ahí también hubo una discusión muy importante en esto, cómo transmitir mejor ese mensaje. ¿Y el por qué? Tipo, ¿por qué seguir manteniendo que el latín se tiene que mantener como la lengua de la misa? ¿Y por qué los otros decían esto de no, tiene que traducirse? Porque no es que era tipo, no existía en la mentalidad traducirla. Había un porqué de eso de la religión, del cura. Bueno, después quienes cursamos Historia General 4, yo creo que fue uno de los periodos favoritos de muchos, las guerras religiosas que se gestan entre los protestantes, la Iglesia Católica, y si no vamos antes con los husitas. ¿A quién no le puede encantar una guerra de décadas que empieza con alguien revoleado por una ventana, por favor? Tal cual, De hecho, eso fue un easter egg que... Ese easter egg, digo, lo tiró Belgrano en el 24 de mayo de 1810, cuando exigió la renuncia de Cisneros. Dijo a Fede Caballero, si este Gil no renuncia, lo revoleo por la ventana, haciendo referencia a ese episodio que tenía 200, 300 años ya. Igual no era No era un episodio concreto, era una práctica Claro, que se bueno. tenía en la época moderna
O sea, época moderna, nosotros para La contextualizar, modernidad como... la modernidad como tal no es esta. La modernidad es lo que pasa entre la avanzada Edad Media, digamos 1492, se termina la Reconquista, llega la toma de Constantinopla un poco antes, y la Revolución Francesa. Eso es modernidad. Bueno, en el antiguo régimen, que eran estas monarquías que tenían funcionarios, el arrojar a un funcionario por la ventana era una manera de era una manera de protestar contra el mal gobierno. Que vuelvan las viejas costumbres. Humillante. Yo te imagino revolear a alguien de, no sé, de la Casa Rosada. No, pero amigo, hay gente que ha sobrevivido a eso. O sea, hay gente que ha quedado para el ojete, pero. Mereces volver a gobernar. Si te caíste y seguís gobernando, te mereces. Es como un juicio por combate, pero juicio por caída de la dictadura. Boludo, claro. No, pero tipo, era un tema la praga. Yo igual, volviendo un poco más a la Argentina y hablando esto de cómo vamos construyendo la música, bueno, hablemos del folclore. Uf, ¿qué es folclore? ¿Qué es folclore? ¿Qué sé yo? Preguntarle a alguien que estudia música. Yo lo único que voy a... Actually, folclore significa canto del pueblo. Folclore. Folclore. Claro, es el canto de los pueblos, en realidad, un término creo que es germánico. Pero bueno, igual sí, más allá de eso, me refería a qué es folclore, me refería a el canto popular argentino en general, porque ahí hay un gran debate, tengo entendido, entre quienes consideran o consideramos el rock nacional y a la cumbia como también cantos del pueblo, pues son cantos de sectores populares en un momento, y hay gente que un poco más conservadora sería el término, quizás más viejo costumbrista. Académica. Habla de, folclore es samba, chacarera y Claro, ya está. porque ahí me parece que hay Y copla. un error. En realidad es un error en realidad de comparación conceptual, porque una cosa es entenderlo al folclore como un género propio acá de la Argentina, y la otra el folclore como concepto que abarca los cantos populares. En realidad los dos tienen razón. Digo, yo ahí digo, después quién gana o quién no gana, bueno, hablemos de qué es el folclore. ¿Dirías que es más complejo? Es más complejo. Yo por ahí podemos tirar una punta por ahí. Quizás el folclore es aquello que está tan antiguo en nuestra sociedad que ya escapa al mercado. En cambio, lo que no entra en el folclore, o sea, lo que puede decirse no es folclore, es la música que es tan reciente, digamos, que entra en el mercado. Porque hay una realidad que a partir de, por lo menos los 50, porque desde antes también, la música popular se comercializó. El mercado... Se dio el negocio en la música. El mercado llegó, a partir de mediados del siglo XX se dio en todos los ámbitos, una mercantilización de, ¿cómo se puede decir? Sí, una industrialización casi fordista de todos los consumos, en este caso la música. Exacto, y bueno, la música fue algo que atacó. Si antes la música era una resistencia, algo que no se lograba monetizar, algo que estaba dando vueltas, a partir de mediados del siglo XX, incluso un poquito antes, la música popular se volvió parte del mercado. Entonces, ahora es mucho más difícil decir que es folclore o no. Yo creo que por esa arista del mercado. Sí, también me parece que también tiene que ver, digo, no sé, tal vez el folclore son los amigos que nos hacemos en el camino, pero nada, tiene que ver un poco con eso, para mí con la cuestión de la hegemonía y la contrahegemonía. O sea, si nosotros ponemos, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál es la primera samba de la Argentina, la que se tiene registro al menos? Lunita Tucumán. No. Pero Lunita Tucumana, todas las zambas provienen, o esto es lo que se dice popularmente, pero es también de lo que tengo entendido, se tiene primer registro, que viene de las guerras civiles, la zamba. Que viene, es una mezcolanza, tipo no es una cosa que viene solo de un lugar, pero muy influenciada por la cueca chilena. ¿Y de quién viene? Ni más ni menos que de los fucking federales y de uno de los grandes y últimos federales, Felipe Varela. Que Felipe Varela... Saludamos a Felipe Varela y a toda la comunidad federal. Dios, aguante Felipe Varela. Si no saben quién es Felipe Varela, googleenlo. Muerte a los salvajes unitarios, que viva la Santa Federación. Salud. Salud. Felipe Varela, viniéndose para la Argentina en la guerra civil, Felipe Varela se había levantado contra el gobierno unitario por un montón de razones, todas muy buenas. Y se enfrenta
con sus tropas, además de un contingente de chilenos que, si mal no recuerdo, tenían sus propios músicos, que eran chilenos, venían cantando esta canción. Se enfrentan en la batalla del Pozo de Vargas y ahí Felipe Varela pierde. Pero el bando unitario se apropia de la canción esa y ahí es de donde nace la Atardecida, o también conocida como la Felipe Varela. La de Felipe Varela viene desde el fondo del Tacuil, si mal no me acuerdo era. No, por los cerros del Tacuil, el valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. Y esa que tiene otras versiones, digo que es una de las... Yo me acuerdo cuando rendí Argentina 1, de hecho la charlé con mi profesor hablando de esto, la cuestión del folclore, cómo estaba arraigado con el bando federal, digo, porque el bando federal era, a uno le gusta o no, el bando que estaba arraigado, aunque estaba conformado en gran parte también por aristócratas, arraigado con el pueblo, tipo, había un sentimiento popular, a vos te gusta o no, pero Rosas sabía andar a caballo mejor o igual que cualquier gaucho. Sí, hablaba, particularmente Rosas, hablaba inglés, español, francés y pampa, o sea, era un idioma que... Una especie de lengua franca media rara, pero con la cual se podía entender con un montón de jefes de los pueblos originarios. Tenías a Artigas que hablaba de la reforma agraria, tenías a Felipe Varela que hablaba de la cuestión americana, ¿no? De una defensa del americanismo. Los federales eran las personas que estaban arraigadas con el pueblo y los unitarios eran los que no escuchaban folclore, porque ¿qué escuchaban los unitarios? La música francesa. Claro, música clásica, porque también hay que determinar qué es clásico, pero música europea básicamente de orquesta. Y eso después con el tiempo cambió, porque si nosotros podemos agarrar y ver que el folclore a uno le gusta o no, siguió gestándose, siguió desarrollándose, porque esa canción, esos músicos chilenos, esa zambita que trajeron para acá, se transformó en uno de los géneros más populares de la Argentina, y se terminó desarrollando no sé, en cuestiones de folclórica argentina, un montón de géneros muy diversos, muy hermosos, que son completamente populares, les gusta o no, y que después se han ido desarrollando a lo que llegan hoy, por ejemplo, la cumbia villera. Tipo, ustedes escuchen al Pepo, gente. Culo pa' dos tangas. Pala ancha. Igual, sí, sobre todo porque, bueno, justo la cumbia villera... Ahora vamos a analizar un poco, si quieren, el surgimiento de esos movimientos, pero antes déjame contestar un poquito al chat. Saludo a Eva, que nos está diciendo que folclore es todo aquello que pasa por un proceso cultural. Hay textos que definen, que discuten, digo, qué y qué no. La cultura son los amigos que nos... La cultura claramente son los amigos que nos hacemos en el camino, sí, sí. Después, Mili nos dice que ella es organista de mentira, así que no sé si lo sos. Y estudia música de historia medio antigua. Si queremos data le preguntamos. Quisiera saber si los órganos se afinan y tienen la misma tonalidad que los pianos y la misma composición de teclas. Eso es full chisme, pero me interesa. Y por otro, también Mili nos cuenta que lo que entra en el mercado es... entra en el mercado, por lo que hablábamos recién de qué es folclore y qué no, qué se mercantiliza y qué no. Entra en el mercado y o es avalado / autorizado por una institución. El folclore argentino, chacarera, samba, etc., se impuso como oficial en la formación de Estado-Nación a la hora de unificar el pueblo y demás. Si bien yo coincido con lo que decís, también es cierto lo que dice Augusto, que hay mucho... O sea, la música como armada, ¿cómo decirlo? Como estructuralmente, sí, claramente fue impuesta, pero también es cierto que lo que se canta en esos relatos populares, tiene que ver con las experiencias vividas por las comunidades populares. Las canciones de cancha. Las canciones, justo quería entrar a ese lado, quería derivar la charla para ese lado, como por ejemplo, como la música popular, que la música canciones de Andrés Calamaro, todas las canciones de Andrés Calamaro se reversionaron a canciones de cancha. O por ejemplo, la música de candombe o carnaval, por ejemplo, abajo se el pito cortado, no sé por qué. No. El negro José. Sí, sí. Igual entendí el guiño, creo que muchos lo entendieron. Si escucharon ruidos abajo fue porque estaban jugando, creo, un torneo de Magic. Es mentira, están aniquilando a alguien acá atrás. También. Te dije que no le digas. Por otro lado, por ejemplo, canciones como la marcha peronista, la marcha de los muchachos peronistas, es una adaptación de una canción de banda que cantaba, creo que Barraca Central, justamente, o Defensores de Barraca.
Sí, bueno, pero Sí. pero a lo que iba es ese Perón, Perón, que grande sos, creo que era Borón, Bombón, Borón, Bombón, y así. O sea, tenemos montones de derivaciones. La música popular puede ser la música de candombe o carnaval, que era cantada por los ahora esclavizados. tenemos los jingles también, Ahora tenemos, políticos. ahora tenemos los jingles de gelatina también. Pepe, si nos querés financiar, está todo más que bien. Somos todos del campo nacional popular, así que vengan los dineros. Podemos hacer una mención especial para Pascu y Rodri, que volvieron a traer los mitos a la escena justamente por esto, de buscar una forma. Si no conocen Destripando la Historia, no sé qué hacen después de este stream, vayan a ver Destripando la Historia. Altas canciones. Altas canciones Totalmente. y altos guiños, porque encima mezclan canciones populares, o sea, usualmente pop, pero en general populares, con mitología en este caso, pero también con cuentos de relatos populares de vuelta, y con consumos culturales como anime, series, D&D, lo que fuera. Bueno, podemos ir un poquito para atrás. ¿Me permiten? Porque vamos a hablar un poco de la música rosa. No, vamos un poquito, porque esto que acá decía Mili, de que se empieza a institucionalizar, ¿no? Que eso me parece un fenómeno, lo que estamos ya charlando un poco hoy de qué es popular, qué es no, se sigue escuchando, tipo, bueno, ok, existe Márame Rombay, la cumbia, ¿dejó de ser popular o fue apropiada? Los conchetos hoy te van a cantar algunas canciones de pibes chorros, no saben quién es Palancha, ¿no? Pero alguna pibes chorros te van a cantar. Que de repente en la final del mundo 80.000 personas en vivo, o 120 millones de personas en vivo por transmisión, o miles de millones de personas alrededor del mundo canten o escuchen la cumbia de los trapos, que es una cumbia de origen villero, o de una canción de villera, bien villera, que no tiene, o sea, Boca se lo apropió claramente por una cuestión de que es el club más popular, pero que no deja de ser, sin decir qué colores representa, para que todos puedan un poco apropiárselo, terminó siendo cantada en el evento más televisado del mundo. Y la mejor final de la historia del fútbol argentino. Justo coincidió, sí. Es así indiscutible lo que fue la escaloneta. Pero sí, no te quería interrumpir en general, pero me quedé pero pensando. no importa, porque es verdad, boludo. La verdad que es una locura donde uno lo puede pensar. Una transmisión de miles de millones, miles de millones de personas mirándolo. Hoy veía la 9, le decía aquí cambia que está la 9 de julio, cuando está Jonathan Cuer, que está con la bandera, y escuchaba un chabón, porque siempre te das cuenta cuando un careta tiene un bombo y cuando hay alguien que va a la cancha y sabe tocar un bombo con platillo. Alguien estaba en el medio con una batucada, con bombo y con platillo bien tocado, y yo dije, conquistamos el mundo, hermano, tipo, ya está, llegamos a la capital del imperio, boludo. Pero, digo, un poco retrotrayéndonos a lo que charlábamos hoy, o sea, a mí siempre, como que cuando yo me pongo a pensar esta cuestión de la apropiación de esa cultura popular, yo creo que es un poco discutible también porque, a ver, el campo, uno piensa en el campo, piensa en la rural y está el magnate del campo, de la rural, con una cosa blanca y unos gorros re campesino mal y... Esos ponchos no tocaron un barro en su vida. Exactamente. Y digo, bueno, hubo una apropiación de la cultura gaucha también, que se puede ver, qué sé yo, bueno, uno puede hablar de Martín Fierro y cómo se va construyendo esta argentinidad. El consumo del mate. El consumo del mate, que ahora lo podemos ver en la Guerra Civil Siria. Mírenlo, busquen mate y Guerra Civil Siria. Pero eso por los laburantes golondrinas, que venían árabes que venían para acá y se fueron para el Líbano y Siria. Pero bueno, nada, esto de que se siguió construyendo y no solo se siguió construyendo de manera muy popular el folclore, por más que empezó a ser apropiado y más que apropiado, aceptado para mí por las clases sociales, porque no te queda otra, tipo, está bueno. Vos escuchás la música irlandesa, que hoy ha sobrevivido muy bien por los memes, por la historia, por lo que vos quieras, o por los irlandeses, que son debo decir, un gran pueblo. Sí, por la resistencia constante y sonante. Tal cual, puro rock, muy popular. La música irlandesa es muy popular, que ha sobrevivido hasta el día de hoy, pero recontra bien. O sea, hoy la música irlandesa es un género conocido. Creo que el ejemplo más claro de esto de cómo es que la música impregna en los sentires populares, más allá de si estás de acuerdo o no, es cuando Lisa se convierte vegetariana, que Bart dice, no vives de ensalada, se le pega a Homero, y enseguida se le pega a Marge, y Marge dice, no estoy de acuerdo con la letra, pero la tonada es pegajosa. Eso a la hora ya sé que es una boludez, pero let me cook. Eso a la hora de generar resistencia y conciencia colectiva es fuertísimo. No importa si el chabón que está cantando ahí abajo, Bella Chao, mientras está caminando, lo escuchó porque lo escuchó solamente. Lo está cantando, digo, porque lo escuchó
en La Casa de Papel o si porque es verdaderamente un partisano, sino que lo que importa es que la música trascendió más de 200 años y sigue sonando hoy en día cuando tenés música industrializada que podría tranquilamente sobrepasarlo. Perdón que te corté de vuelta. Y voy a hacer otro disclaimer, pero friki. Todo esto de los irlandeses cantando, por ahí es una apreciación mía, yo estoy re esquizofrénico, pero Una cosa no es excluyente de la otra. bueno, me lleva a los enanos. A los enanos cantando. Ay, yo, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Hago esa relación, no sé. Pasa que a mí lo irlandés me suena con los hobbits por las comunidades campesinas. Yo los enanos no los veo tan irlandeses igual. Sí, yo los veo más escandinavos. A los Escandinavos, sí. Bueno, germánicos, Sí, más capaz. germánicos. Alemanes tiraría yo inclusive. Daneses, Ahora- Un poco por igual ahí sí. igual. Ahora bien, vos recién nombraste esto de llegamos a la capital del imperio con música. Yo quería traer el siglo anterior que pasó lo mismo, que fue con el tango, justamente. Que mirá cómo habrá sorprendido a un montón de europeos que el Papa citó personalmente a una pareja de tango para que vayan allá porque le habían llegado rumores de que era algo como demasiado sensual y no, cómo van a cantar y bailar eso. Entonces fueron al Vaticano a decir, bueno, hacer una muestra a ver si el Papa lo legalizaba o no, pues lo podría haber tachado de herejía y fuiste. Bueno, ahí obviamente entra un poco la viva de Argentina, lo hicieron un poquito más tranqui, qué sé yo, el Papa dijo, listo, aprobado. Listo, plugi. Aprobado por Chayanne. Aprobado. Y mirá cómo es la cuestión que incluso a día de hoy en París es como el tango está como súper arraigado y es como uno de los temas. Y incluso he investigado un poco y parece que de a poquito va para el lado de Asia, para el lado de Japón, por ejemplo. ¿El tango? Sí. No, el tango hace 50, 60 años que el tango es furor. Y, de hecho, es muy curioso el fenómeno este de japoneses hablando, cantando tango en español, pero un español de pronunciación, no de traducción. Pasa que es muy curioso. ahí para mí juega mucho el tema de las colonias japonesas que tenemos acá, Bien. que a su vez obviamente en enero, por ejemplo, con el Bonodori, es como, bueno, nosotros vamos a presenciar su cultura, pero hay un intercambio rico también de vuelta. Ahí te quería agregar a lo que quizás sea el primer gran ícono y gran ídolo popular que aunaba a pobres y ricos por igual, que era Carlos Gardel. Sí. Por lo menos del siglo XX. Hay anteriores, claramente. Pero Carlos Gardel. Respecto a eso, antes de que pase el micrófono para allá, quiero decir que el tango per se queda claro que es en el Río de la Plata, pero parecería que hay como una inspiración afro en las raíces del tango. Es más, sobre todo la palabra tango es una palabra africana que tiene que ver con el tiempo sagrado. Ibas a tirar tu actually. Sí, no, pero No, tal cual es. El tango viene, al igual que toda la música folclórica argentina, de la música africana. O sea, en gran parte. Muy pocas músicas en Latinoamérica o en América en general no deben venir de la música africana. Y digo muy pocas excepciones. Y digo, las pocas que deben ser en Estados Unidos deben venir de la música irlandesa. Porque después la música afro Sí, ponele- la descosió en todo el mundo. Poner que la implementación de la guitarra, que acá viene de España, pero que a España llega de otros lugares, ponele que sea el único recurso no afro. Después tenés montones de otras cosas, de otros componentes afro. Pero inclusive tipo, la base rítmica. Sí, por eso. Todo eso, sí, después se le fueron agregando los instrumentos indígenas de acá, los europeos, que son toda una construcción en realidad mediterránea. Ah, ok. Te entendí al revés. No, sino la base de la música. Pero una cosa que me parece muy interesante, y sobre todo acá en Latinoamérica y acá en Argentina, es que la música fue un recurso de mucha resistencia. Y acá donde vamos un poco también a la temática que nos traía. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, ¿cuál es? Se le dice el padre del folclore argentino, digamos. El que hablamos usualmente es Atahualpa. exacto, el abuelo. Con los ejes de mi carreta, Laita. El arriero, Luna Tucumana. Son canciones que hablan claramente de una especie de nostalgia y resistencia constante. Bueno, Atahualpa no era como. ¿Cómo se llama la novia del Duque?
Emi Mernes. No era como Emi Mernes que dice yo no hablo de política, porque el chabón estaba, no solo militaba, se imaginarán en qué partido. Militaban la gente, los folcloristas argentinos militaban en 2 partidos. ¿Adivinen cuáles? ¿Anarquista? No. ¿Socialista? Sí, pero un tipo de socialismo particular. ¿Estaban en el Partido Comunista o estaban en el PJ? Así nomás. O si no, andaban por el medio ahí sin afiliarse, pero tipo estaban muy puestos dentro de lo que es la lucha popular. El caso de Atahualpa Yupanqui era el Partido Comunista, pero tenemos distintos casos, como por ejemplo Cafrune, que era el PJ. Tenemos, bueno, Mercedes Sosa, que el día de ayer, el 9 de julio en fecha patria, es su fecha de nacimiento, que la negra, de hecho... No por nada es la señora Pachamama. La señora Pachamama. Digo, pero de hecho, la negra fue una de las preferidas de Atahualpa Yupanqui, que yo lo amo. Atahualpa personalmente me gusta mucho. Pero era un hijo de puta también. Para con los propios músicos. Era una persona muy purista él. Y de hecho, a Cafrune lo ha tratado mal. Creo que igual a Cafrune, más allá de su cuestión musical, el hecho de que esté vinculado al PJ quizás puede ser que haya sido un poquito... No, para nada, no, para nada. No, era Teniendo una en cuenta cuestión... que ha sido censurado por el peronismo, digo, Atahualpa Yupanqui ha sido torturado por el peronismo. Por eso. De hecho, le habían... Le han golpeado las manos y todo. Tuvo que aprender sí. a tocar con la derecha. Exacto, no, claro, le tuve que tocar al revés porque el chabón, muy pelotudos, los terroristas de Estado. No nos caracterizamos por ser el movimiento más intelectual. Sí, es más popular, no es más intelectual. Porque claro, cuando lo torturaron, para que no toque más, le rompieron le hicieron mierda a la mano derecha, pero el chabón era zurdo. Entonces... Era literalmente zurdo. De hecho, hay un video que Nick está tocando y dice, bueno, perdonen si me equivoco, bueno, lo verán en la autopsia, como dice, bueno, la tengo la mano hecha pija. Pero nada, Atahualpa Yupanqui es una persona que no solo ha escrito, sino que además también ha recopilado, y lo dice, fue muy purista. Esta cuestión de ser medio cabrón venía más por su purismo de lo que era el folclore, porque claro, desde Cafrune hasta Mercedes Sosa tocan las canciones de Atahualpa Yupanqui, y a Atahualpa Yupanqui no le gustaban las versiones que hacían ellos, porque hacían sus modificaciones también de su propia época. Que hoy yo digo, medio culo roto en ese sentido, Atahualpa. Te amo, Atahualpa Yupanqui, pero tuvo ahí medio unos roces muy respetuosos a veces con esas nuevas músicas que se iban gestando y que también eran parte de su movimiento, porque en Latinoamérica pasó algo que se llama lo que es la nueva canción. ¿Qué es la nueva canción, por favor? Habría que preguntar a alguien que estudia música mejor, pero básicamente es un movimiento, es un movimiento musical en la Argentina, pero es un movimiento musical y político. Acá en la Argentina, en Latinoamérica, pero también en España, en la Iberia y en Portugal, que eran canciones protesta, pero bueno, con un compromiso político. Y ahí Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, es clarísimo su compromiso político, digo, en sus propias canciones. Después tenés Larralde, que no estaba afiliado a ningún partido, pero que claramente tiene una tendencia popular y de izquierda. Vaya a saber uno después qué, nunca supe yo, pero sus canciones son muy populares, muy populares. De hecho, puedo contar una anécdota de cómo Larralde se levanta. Larralde era un chabón que estaba ahí en su pueblo, no sé. Y una cosa que hacía Cafrune era ir a un pueblo y levantar gente, tipo así, para que cante, qué sé yo, a veces. No sé, y en una le dicen, che, ¿puedo cantar con vos? Qué sé yo. Y le dice, bueno, dale, cantá conmigo. Cafrune, que era Cafrune, gente. Cafrune era Cafrune. Sí, Jorge Cafrune enseñó folclore. De hecho, mis abuelos tienen una foto con Cafrune y se perdió porque su ex la quemó probablemente. Qué lástima. No se habla más de las exes de los abuelos. Dios mío. Pero el punto es que cuando sube al escenario y lo escucha cantar, le dice, no, seguí cantando. Tipo, cuando le había cortado, le digo, no, seguí cantando, seguí cantando. Y lo dejó a él para que hiciera su arte. Para que hiciera su arte. Y ahí Larralde empieza a ser famoso y hoy es uno de los folcloristas, sigue vivo Larralde, para la gente que piensa que está muerto, más grande de la Argentina, y les recomiendo realmente escuchar sus canciones, porque son plenamente de protesta. Pero también tenemos acá con los hermanos y hermanas de Chile, Violeta Parra, Víctor Jara, en Venezuela Ali, tenemos, bueno, Inti Limani, tenemos ¿cómo se llama?
el uruguayo... no, pero bueno, tenemos... Dios, es una... Citarrosa. Tenemos todos artistas latinoamericanos con una marcada identidad política, digo, algunos afiliados y otros no, pero uno es una boludez que un músico está afiliado, porque uno... No, porque eso te saca mejor te pone, o mejor dicho, te saca de eventos, o te saca el plato de comida también. O te expulsa de tu país, como le pasó a La Negra, como le pasó a Facundo Cabral eventualmente, como le pasó a Víctor Jara en Chile, le pasó A Cafrune. A Atahualpa, o sea, te quita el plato de comida de la boca y nada menos, o sea, Horacio Guaraní. Bueno, y estas canciones fueron muy importantes. De hecho, no es la nueva canción, pero sí la música protesta, que es, bueno, obviamente la música, al ser una expresión popular, tiene su expresión también de canto de una vida más digna, de protesta. En ese episodio que estaban charlando de Lisa cuando se hace vegana, No vives de ensalada, no vives de ensalada. ¿vieron que al final cuando cae el tronco ese? El Que- tronco nuestro nos pertenece. Si cae un rayo y desaparece. Esa es una canción, si mal no recuerdo, de era de Pete Seeger, pero es una canción que protesta de izquierda estadounidense, que es This land is your mind, this land is my land, from California to the New York Island. Y Como ahora diciendo, acabo de entender un chiste de The Office. ¿por qué? De The Office, no, digo, de Friends. This hand is your hand, oh no, it's my hand. Claro, va, porque digo, Woody Guthrie, que es uno de los mayores exponentes de la música protesta estadounidense, y que bueno que lo trajeron, digo, porque Estados Unidos estaba haciendo una alegoría a una canción abiertamente comunista. Porque esta tierra es mi tierra, esta tierra es tu tierra, es una canción que habla de lo absurdo de la propiedad privada. Pero además, sobre eso te puedo sumar también a Lisa cantando canciones de protesta cuando Homero organiza la marcha en contra de alrededor de lo que es la planta nuclear. Que en un momento de la frase dice: ustedes tienen la planta, pero el poder es nuestro, la planta de energía nuclear. You have the plant, but we have the power. Ella canta literalmente canción de protesta, se llama la canción, porque es una canción genérica. Pero está muy buena. Pero o sea, hay tradición de protesta y de resistencia, hay un género de protesta dentro de lo que es la música de resistencia. En Los Simpsons, que es la representación de la cultura estadounidense, como lo habíamos dicho. Sí, lo establecimos aquí. Pero también digo, en Argentina, en Uruguay, en Europa, en África, en Asia mismo, debe haber montones para el lado de tanto cercano oriente como lejano oriente. Términos que no se deben usar. Bueno, hoy mencioné a los anarquistas porque en su momento los inmigrantes italianos eran o anarquistas o socialistas, y los que llevaban a cabo los trapos, la protesta y todo eran ellos. Va a haber que hacer un especial de comida para solamente hablar de la cultura anarquista y las medialunas. Totalmente. Es una mierda y los vamos a matar. Estaban afuera. Igual, yo recuerdo que antes habíamos hablado sobre, por ejemplo, la música de protesta en general y cómo alrededor de los 50-60 empieza esta cosa de la nueva canción, pero también empieza a masificarse otro tipo de culturas y otro tipo de consumos, lo cual hace cambiar un poco, virar un poco el eje de qué es lo popular y qué no. Acá justo Danae Chayanne nos comentaba que también lo popular se puede deber a un proceso de las juventudes. Ser rebelde porque no te gusta el folclore y sí el rock, y luego no el rock y sí la cumbia, y así básicamente para hacer enojar a tu padre, en un ciclo eterno de los jóvenes peleando contra los viejos. Pero ahí podemos ver claramente el rock cómo empieza al principio siendo un toque mínimo visto de reojo, pero también denostado por músicos folcloristas, ya sea tangueros o de el interior del país. Y hoy lo vemos capaz al rock denostando las nuevas músicas, como el RKT, las cumbias, villeras y demás. Porque eso no es música, lo que es música es lo que hacemos nosotros, pero en realidad son cantos populares. La cumbia villera es eso, que habíamos hablado más temprano. No deja de ser un canto popular, es un... Sí, tenés ganas de decirlo. No, me hace acordar el meme de "y te pasará". Es que es ese meme. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Bueno, igual el rock es muy interesante lo del rock porque lo vamos a llamar
la cultura de los tejanos. En los 60, cuando empieza... La juventud no siempre fue juventud. El término juventud surge justamente con la nueva canción, con el mediado de los siglos XX, con los famosos boomers, porque los boomers no sé qué hicieron. Hicieron mierda al mundo los boomers, no sé qué pasó. Es la construcción de un nuevo sujeto político con consumos e identidad propia. Muchas cosas pasaron en los 60. Las drogas, las consignas políticas, el vivir solos en departamentos y usar jeans. Dios bendiga los jeans. Sí, y el jean es una ropa que usamos hoy que es bastante de clase media, realmente. O sea, lo usamos en las facultades, predominantemente se usa jean. Pero era una ropa... Formalidad. Ahora está dentro de una formalidad, el elegante sport es con jean, pero en su momento el jean era parte de la ropa del obrero, era una ropa muy barata, eran unos trapos muy baratos. Está hecha justamente para que dure mucho y no te tengas que comprar la ropa. Y la utilización de esa ropa estaba vinculada, bueno, al consumo masivo sí, pero sobre todo a la rebeldía de esa juventud que quería escapar del canon de los padres. De, bueno, ¿cómo se viste normal? Antes vos tenías que ir con saco cuando salías por la ciudad. Es más, el insulto característico al peronista es descamisado. ¿Por qué? Porque precisamente no tenían plata para tener un saco. De hecho había una norma en la ciudad de Buenos Aires que era, vos no podías transitar por lo que es el microcentro, creo que era. Sí. El microcentro si no estabas vestido formalmente. Es decir, saco y corbata. ¿Qué pasa? Eso es una forma de exclusión porque un obrero no podía comprarse un saco y corbata. De hecho, de ahí surgen también las tiendas de alquileres de sacos y corbatas. Sí, no surge de ahí, pero se hacen populares. Porque justamente vos tenías que hacer un trámite y tenías que irte a la capital, al centro, bien vestidos. Y por eso, cuando irrumpe lo que es el peronismo, muchos conservadores dicen, vienen estos negros descamisados, que es un término en realidad mucho anterior, pero que se reivindica en esa época. Y también en esto que está hablando Ricky, el tema del lenguaje no hablado, que es, bueno, nos sacamos los zapatos y metemos los pies en la fuente. Eso también es resistencia, es lucha. Pero miremos esto, hagamos el ejercicio mental de situarnos en época, descamisados, los pies en la fuente, luchar contra una etiqueta de ropa, 45. Sí, 1945, 17 de octubre. Música, esta música y esto de usar los tejanos, la cultura de la juventud, 50, 60, 70. O sea, estamos hablando épocas muy contemporáneas. Pasamos en 15 años, pasamos de cambiar de un estilo al otro, de que los cánones cambien totalmente. Entonces, la música, el rock, está vinculado a eso. El rock aparece como esa música que lucha contra la música que escuchan los padres, vinculada a donde, a la música que en su momento era callejera. En Estados Unidos, bueno, tenían una cultura muy afro. Voy a hacer un disclaimer. Nosotros hablamos mucho acá en el Río de la Plata de, bueno, el tango tiene reminiscencias afro, el candombe, etcétera, etcétera. Lo que nos faltó decir es algo que no damos muy por sentado. Nosotros pensamos que el Río de la Plata estaba compuesto por blancos, y no, realmente el Río de la Plata, durante gran parte del siglo XIX, tenía una población predominantemente negra. Cerca del 30% de la población del Río de la Plata era negra o afrodescendiente. Sí, pasa que sucedió lo que pasa en varios lugares, el tema de la gentrificación. O sea, todas las comunidades afroporteñas las disolvieron. En Uruguay no sé si tanto, allá por ejemplo todo el tema de la murga sigue muy vigente y acá es como están tratando de retomarlo porque fue muy grande el tema de dividirlos, el mestizaje, el imponer todos somos blancos. O simplemente mandarlos a la línea, a la primera línea de un campo de batalla, como la guerra de Paraguay. Pero bueno, ese Río de la Plata, con una cultura muy afro, vinculada a básicamente el componente social que había en la ciudad, pasaba en Estados Unidos, que en Estados Unidos sí lo relacionamos. Estados Unidos tiene una población predominantemente negra, sobre todo en los barrios, en los bajos fondos, y siempre fue así. En esa época, en los 50, 60, sobre todo. Entonces, con un estado de apartheid. Con un estado de apartheid. La música, el rock, surge de ese lado. Bueno, el blues, el jazz, empieza con básicamente
la música en los bares. Los negros juntándose y tocando música que era con instrumentos de blanco, esto que decía más temprano, como no podían tocar sus instrumentos originarios como tambores, instrumentos de viento traídos de allá y demás, o maracas o lo que fuera, tocaban los instrumentos que tenían los blancos, porque uno de los grandes ejercicios que hacían la gente blanca rica de Estados Unidos, dueña de plantaciones particularmente, pero en general también de medios de producción, lo que hacían era, bueno, esta gente esclavizada que tengo, los que se portan bien y son más o menos duchos, los voy a tener acá adentro para mi deleite constante, tocando música que está bien vista por la alta sociedad, es decir, piano, violín, música clásica en general. Esos instrumentos mezclados, llevados a las comunidades en donde vivían, mezcladas con otro tipo de inmigrantes como escoceses, irlandeses o sureños para Estados Unidos, hace lo que eventualmente va a llegar a ser el blues y jazz. Perdón que... O un palumpas. También. Tiro. Tire, tratando. Tiro. Bueno, Para decir el nombre de Gabino Seiza, ¿cómo vamos a hablar del folclore, de la música, de la resistencia, de los afrodescendentes? Si no, vamos a hablar de Gabino Seiza. Gabino Seiza, ¿quién fue Gabino Seiza? Cuente. Gabino Seiza fue uno de los mejores, si no el mejor payador de la República Argentina. Él es de principios del siglo XX, no recuerdo en qué año murió, pero en la primera mitad, calculo. Que el chabón era el mejor payador. Para quienes no saben lo que es la payada, es básicamente el rap autóctono de acá, que es juntarse con dos guitarras y que cada uno vea quién es menos a partir del canto. Fíjense por favor, batallas de rap contra payadores, los payadores siempre ganan. Falleció en 1916. La particularidad de la payada con respecto a la batalla de rap es que la batalla de rap usa mucho insulto porque es arrabalero, porque es de calle y se usa mucho el insulto hoy en día. La payada también es de sectores populares, capaz no tanto de calle porque es más de campo, pero sin embargo no deja de ser un sector popular claramente. El tema es que la gracia es que tiene una composición rítmica particular en la payada, en la cual no se puede usar insultos y tiene una estructura, creo que es AA de rima, AA, BB, AB, creo que era, algo así, no me acuerdo muy bien. Si hay alguien que, por favor, que me corrija, pero el punto es que tiene una estructura a seguir, es un poquito más complejo, no estoy diciendo que... muchísimo, sí. No estoy diciendo que los raperos no tengan, sino que acá hay un componente además de música. Y el insulto, cuando digo el insulto, no es un insulto... Es solo un insulto directo, porque claramente en la payada uno se medía... No vale la puteada, digamos. Exacto, claro. No vale el insulto directo a tu madre o a vos, sos un boludo. Ese falacia ad hominem no se puede. Ahora... Para con el payador que estaba en Talento Argentino que le dice, hola Joaquín, dice, es buenísimo, boludo, qué crack ese chabón. Pero la payada sigue habiendo. De hecho hay un autor acá que me gusta mucho, que es de La Pampa, que es Saúl Enchul, que como buen folclorista popular tiene un compromiso político. Creo que no está afiliado a ningún partido, pero si ustedes escuchan, por ejemplo, su canción que es Este Socialismo, te va a hablar de Marx, te va a hablar del Che Guevara, te va a hablar en sus canciones de Perón, te va a hablar de Néstor. Es un chabón muy comprometido. Un chabón, un chabón de La Pampa, que es payador, te hable de Marx. Me parece un tesoro nacional, por eso lo nombro. Pero que sigue cantando hoy en payada. De hecho hay un canto de como 8 minutos y algo que le dedica a un compañero payador que había fallecido. Es hermoso. Sí, es precioso, es un género hermoso de la Argentina, que esperemos nunca se muere y que me encanta cuando lo mezclan esto, cuando hacen payadores versus raperos. Ahí nos acaban de decir la estructura, es A, B, B, A, la rima, A, C, C, D, D, C. No, sí, dije bien. Bueno, nos están diciendo que quizás no lo saben. La próxima, por favor, son las certezas. No sé bien si siempre es en décimas las payadas. No sé qué suena décimas. Yo solo... ¿Son 10 versos? Puede ser, no sé. No somos músicos, pero somos de la historia y sabemos cosas. Aguante la 12. Estamos a 3 minutos de las 8 y vamos a Solamente cortar el programa, pero vamos a seguir hablando igual. Te quería hacer una pregunta antes. Hay una gran banda de origen platense, pero que tiene reminiscencia en todo el país. Es decir, que es una construcción popular muy fuerte, de arraigambre popular muy fuerte. Y hay un presidente que surge gracias al primer gran voto popular
claramente parcializado porque no había en ese entonces voto femenino, pero es un gran aunador de lo popular, así como él era el cantante de esta banda. Es decir, me dijeron por acá que hay una relación directa entre el Indio Solari e Hipólito Yrigoyen. Yo quería saber, Tommy, si podés explayarte un poquito. En 2 minutos me explayo, bueno, lo iba a dejar como misterio, pero ya que me lo piden. No, el pueblo quiere saber. Bueno, esto surge de fuentes oficiales, es decir, estábamos en una clase de historia sobre irigoyenismo y hablamos del Indio Solari durante media hora, así que es algo... Resulta que hay una cosa muy... historiográficamente es muy difícil la figura de Irigoyen, porque era una de las primeras figuras que despertó fervor popular masivo. Es una figura que está vinculada, incluso la primera figura que está vinculada con la democracia argentina. Del siglo XX. Del siglo XX. Para antes tuvo Rosas. Sí, pero de la institución democrática argentina... Déjalo explayarse. Pero yo soy un gordo de acción. Tenemos un minuto, cállate. Bueno, la cuestión es que es muy difícil para la historiografía explicar el fervor popular hacia Irigoyen, porque era un chabón que no salía de su casa, que más lo llamaban el peludo, porque no salía de su casa. Era un friki. El chabón no emitía discursos, era un tipo que, a diferencia de todos los demás políticos, vivía de la nada, era un tipo muy, ¿cómo se dice cuando es simple? Bueno, simple, austero. Sencillo, austero, o sea, militaba la austeridad. Entonces era un tipo que para la clase media era repiola, porque un chabón que milita la autoridad frente a la corrupción de los oligarcas, y sí. Pero lo que es impresionante es que el chabón se logró constituir en un caudillo popular y en levantar una mística muy grande en base a nada. Porque el chabón no salía de su casa. Es más, a nivel que una de las tácticas que usaba Irigoyen era para volver a presentarse en elecciones, que lógicamente lo quería hacer, lo único que hacía era quedarse en su casa y esperar a que lo llamaran, a que lo aclamaran. Y eso es algo que los historiadores hoy no tienen respuesta, porque no entienden cómo pasó, porque Perón vivía hablando. Irigoyen no emitía palabra. ¿Podemos concluir que es un vampiro entonces? Puede ser, pero ¿qué pasa? El Indio Solari es un personaje similar, ¿en qué sentido? En que despierta una mística muy grande, pero también despierta un enigma, porque el chabón no es un personaje que despierta mucha, pero mucha mística, pero a la vez es un ermitaño. Es tan o más ermitaño que Irigoyen. El chabón no sale de su casa, pocas veces emite palabra, sin embargo genera una mística que es inexplicable. Entonces la relación entre Irigoyen y el Indio Solari es sobre esa mística misteriosa, valga la redundancia, que generan ambos personajes, generaron, se volvieron íconos populares de su tiempo. ¿Y ustedes me pueden explicar por qué el Indio Solari es un ícono popular de tal regambre frente a otros? Me han comentado, según relatos que han llegado a mi planeta Omnitron, que es debido a las letras. Sí, también hay Y a la puesta de La cuestión para mí también de la contracultura tal vez tenga que ver, digo, y ahí no puedo evitar pensar en Capusotto, en el que dice que el rock fue una herramienta de la CIA para desviar a los jóvenes de la organización política. Por favor, vean ese sketch, es increíble. Pero Me tendrás que dedicar un programa para explicarme quién es Diego Capusotto. Pero bueno, los ricoteros, no sé, es una cosa que es increíble, pero que además es eso, trasciende un poco eso de, ok, bueno, la contracultura, porque uno va, a mí me pasó a ir a vender una birra ahora cuando vinieron los fundamentalistas, y la cultura ricotera es una cosa única. Pocas veces, no sé si va a haber algo así en el mundo, es una cosa que trascendió a la persona, inclusive, digo, ¿cómo verga hiciste esto, hermano? Pero... sí. Es un misterio misterioso. Es un misterio misterioso. Entonces creo que estamos en condiciones de concluir. Yo he quedado satisfecho con las explicaciones que me han dado. Bueno, entonces andate a la mega tronconcha de tu hermana. Voy a extender una invitación porque veo que acá se prendió el chat. ¿Quién es? Mili. Según el registro, sí. Según el registro Mili,
Acá este programa está abierto a cualquiera que quiera venir a hablar, porque como verán somos 4 personas que no son expertas para nada hablando. 3 personas y un robot. Y bueno, como vieron durante este tiempo... No quiero decir nada, pero varias de las personas que están ahí frecuentan la Friquioteca. Claro. Bueno, la idea de este programa es que sea abierto, que sea comunitario. Vemos que el chat está funcionando bastante en los últimos programas. Y si bien estuvimos invitando gente cercana, han visto que viene un montón de gente acá, que no es... Nosotros somos el programa y traemos invitados constantemente. Los invitados que traemos son gente que nos cruzamos en la facu y que se quiere sumar. La gente que está viendo este programa, si quiere participar, estamos en un lugar público, estamos en la Friki 10 y 59. Lo que hacen es mandarnos un mensaje al Instagram, coordinamos una temática, no tienen que preparar algo muy elaborado porque nosotros venimos acá a charlar y pasarla bien. Inspiration. Ah, y hay bebidas espirituosas. Yo no puedo tomarlo porque ingiero aceite de motor, pero me dijeron que es rico. Pero bueno, la idea es que si están por acá por La Plata y quieren participar del programa, no hacen más que mandando un mensaje y nosotros estamos totalmente dispuestos. Y también eso, que cualquier cosa que quieran decir, che, me pareció piola esto, ¿por qué no hacen un programa sobre tal cosa? Aceptamos recomendaciones, esto siempre es un ida y de vuelta. Bueno, quienes nos conocen y nos encontramos habitualmente saben que esas cosas nacen de las conversaciones que tenemos con ustedes, que son los espectadores, digo, porque qué mejor feedback podemos tener que la gente que lo está viendo. Así que... Después cuando ya la peguemos y seamos una especie de Luzu TV o algo así, Sí, no vamos a olvidar de ustedes. nos vamos a olvidar de ustedes y no vamos a prestarle atención, pero ahora necesitamos eso para poder crecer. Es que es un robot peronista. Pero bueno, les agradecemos por estar en este programa, le agradecemos a Optimus Perro Primus. Según los cálculos, claramente... Guillermo Moreno. No, Guillermo Moreno no, pero el peronismo es la respuesta. ¿A qué pregunta? No sé, pero es la respuesta. Peronismus. Optimus Peronismus. Bueno, pero nada, agradecer de nuevo al espacio de la Fricoteca que nos da este lugar, agradecer a todos a todas y todos quienes nos están viendo, aportando, hablando en el chat y bueno, como ya dijo Tommy, invitarles a que participen también del espacio. Eso, queremos extenderle la invitación. La pulpería de Yoda con SH, ya saben. Para la gente que nos está mirando en YouTube, también. Y bueno, Barbita, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Desde el planeta Tierra, de la Friquioteca, nos despedimos. Que la fuerza esté con ustedes.